Conexiones Artificiales les da la bienvenida. Continuamos con nuestra exploración del Mortis Dossier Anatomia Entitatis Impossibilis. Y pues para arrancar, vamos a entrar de lleno a la parte 3 del documento, la teoría general de la muerte. Una sección súper densa, por cierto. Sí, bastante, porque el dossier no se queda solo en recopilar anécdotas o folclore, intenta responder a la pregunta fundamental: ¿qué o quién es exactamente esa entidad? Claro, porque si estamos ante un código, tiene que haber una manera de descifrarlo. Así es. Y para intentar catalogar esto que parece incatalogable, el documento analiza el fenómeno a través de 3 lentes radicalmente distintos, pasando por la ciencia hasta lo paranormal. Para llegar a armar una especie de perfil criminal, ¿no? Exactamente. Ok, vamos a desmenuzar esto. Y empecemos con la primera hipótesis, que honestamente es la más tranquilizadora para nuestra mente moderna. La que dice que no hay monstruos bajo la cama. Ándale, la visión de que todo está en nuestra cabeza. Sí, esta es la interpretación psicológica. El expediente se apoya muchísimo en el trabajo de Carl Gustav Jung. ¿El inconsciente colectivo? Ese mero. Para entenderlo no hay que pensar en la mente como una isla solitaria, más bien es como un continente sumergido que todos compartimos. Ok. Y en ese estrato profundo habitan los arquetipos. Son patrones universales que toda la humanidad ha heredado. La madre protectora, el héroe y pues el final del camino. O sea, entidades como los psicopompos, esos guías del inframundo antiguos. Exacto. Según esta teoría, no son seres externos, no tienen un código postal en el más allá. A ver, pausa ahí, porque la idea de los arquetipos a veces suena demasiado abstracta. Si lo aterrizamos, es como pensar en una computadora, ¿no? A ver, ¿cómo? Haz de cuenta. Cuando el sistema operativo tiene un fallo crítico, la batería está en el 1% y la máquina entera va a colapsar, el sistema entra en modo seguro. Ah, claro. Lanza una pantalla de advertencia con gráficos muy básicos en el idioma exacto que el usuario configuró, simplemente para que entienda que es el final de la sesión. Oye, esa analogía es perfecta para entender la mecánica de esta hipótesis. ¿Verdad? Sí, porque cuando la conciencia humana se enfrenta a la aniquilación de su propio ego, que es, digamos, el miedo más grande de cualquier ser vivo, no puede procesarlo en crudo. Se funde. La mente colapsa y como mecanismo de defensa proyecta hacia afuera un símbolo manejable. Se viste de Anubis en Egipto o de la Niña Blanca en el México actual. Un programa de emergencia. Exacto. Su propósito es destruir las estructuras viejas de la mente y facilitar la transición sin que el terror destruya la psique antes de tiempo. Entonces, bajo este lente, estamos leyendo la biografía de un símbolo, no de una persona real. Es un paliativo. Precisamente, la muerte es nuestro propio abismo interno proyectado en la pared del hospital. Suena muy lógico, muy elegante y todo, pero aquí es donde me toca hacer la de abogada del diablo con los datos del texto. Venga. Según los registros, las personas con experiencias cercanas a la muerte insisten, y casi con desesperación, en que lo que había del otro lado era alguien más. Sienten una presencia con voluntad propia. Si soy yo misma proyectándome, ¿por qué me da tanto miedo y por qué se siente tan ajeno? Y acabas de dar en el clavo. Esa es exactamente la grieta en la armadura de la hipótesis de Jung. Falla en la alteridad. Estrepitosamente. Falla en explicar esa cualidad de ser el otro. La psiquiatría te puede explicar que veamos imágenes, sí, pero es muy difícil que un mecanismo interno genere una presencia alienígena que se siente completamente separada de ti. Lo cual nos empuja al borde del precipicio y nos lleva a la segunda hipótesis del dossier, y esta, sinceramente, a mí me resulta mucho menos cómoda. El camaleón cósmico. Exacto, la teoría de la entidad exterior. Aquí dejamos las metáforas y nos vamos a la narrativa literal. La idea de que realmente hay alguien ahí afuera cuya función oficial es intervenir en el tránsito final. Pero lo fascinante aquí, y esto hay que destacarlo, es que el expediente no tira a la basura la teoría de Jung, la recicla de una forma brillante. A ver. Nos dice que los arquetipos no son la verdadera identidad de la muerte, son su idioma. Ok. Es pura eficiencia comunicativa. Imagínate, si una entidad multidimensional se presenta ante una mente que se está apagando, no tiene tiempo para enseñarle un idioma nuevo. Sería abrumador para el paciente. Demasiado. Convierte a la entidad en una especie de, no sé, diplomático táctico. Ajá.
Entra a la habitación, escanea el armario cultural del moribundo y se disfraza con la ropa que va a causar menos fricción para hacer el trámite rápido. Se viste con los símbolos que esa persona ya respeta. El expediente da ejemplos históricos que son una locura. Sí, lo del guerrero mexica. Exacto. Si un guerrero mexica se estaba desangrando, la entidad no se iba a parecer como un ángel victoriano. Adoptaba la forma de Mictlantecutli, el señor de los huesos. O en la Europa medieval con la peste negra sacaba la guadaña. Y tiene todo el sentido práctico, porque la guadaña es una herramienta agrícola. Es el lenguaje perfecto para el campesino. Claro, es decirle, es hora de la cosecha. Y si avanzamos al siglo XXI, con una devota en un barrio marginado, se manifiesta como la Santa Muerte, con los colores exactos de su fe. Y para alguien completamente secular, conectado a respiradores en un hospital moderno sin religión, el disfraz se reduce al mínimo. Una simple luz blanca. Una luz impersonal, exacto. Pero a ver, te soy sincera, me cuesta comprar esta idea. Me estás pidiendo que crea que hay un ente cósmico milenario que hace literal cosplay para que no nos asustemos. Suena un poco a ciencia ficción, lo sé. Suena a que el universo nos está jugando una broma. Entiendo el escepticismo, pero hay que observar el rastro antropológico que esto ha dejado. Si conectamos esta teoría del camaleón con la historia general, resuelve un misterio gigantesco. ¿Cuál? Piensa en la cantidad colosal de energía que la humanidad ha invertido en interactuar con esta entidad. Hablamos de sacrificios humanos, pirámides, lutos larguísimos. Todo para negociar con el final. Exacto. Si todo fuera una simple alucinación privada, ese pacto milenario no tendría tanto peso estructural en la historia. O sea, no habríamos gastado tanta energía si no sintiéramos que hay alguien escuchando del otro lado. La humanidad negocia porque, a un nivel muy primitivo, ha validado que hay algo ahí con lo que se puede transaccionar. La entidad se disfraza así, pero la presencia debajo del disfraz es real. Es un argumento muy fuerte, pero claro, probar en un laboratorio que hay un burócrata cósmico cambiando de sombreros es imposible. Imposible. Y como el Mortis Dossier es riguroso, no se detiene ahí. Lanza una tercera vía, la hipótesis 3. Y debo admitir que esta me dejó abrumada. Es la más compleja. Sí, trata de fusionar el adentro de la psicología y el afuera de la entidad cósmica. La llaman la interfaz emergente. O el enjambre. Y aquí abandonamos la religión y la biología tradicional para entrar a la teoría de sistemas complejos. El expediente usa el concepto de emergencia. ¿Como las colonias de hormigas? Exactamente. Una sola hormiga actúa por instinto básico, pero millones de hormigas interactuando pueden construir puentes y actuar como si tuvieran una mente brillante y unificada. O como el mercado de valores. No es algo físico que puedas tocar. Está hecho de millones de decisiones humanas, pánico, ambición. Ajá. Y sin embargo, esa cosa invisible puede derrumbar la economía de un país en un día. Tiene poder real a pesar de ser un constructo. Es un gran ejemplo. Ahora aplica esa lógica a la mortalidad humana. Imagina el peso de milenios de ritos funerarios, gritos de dolor, plegarias y la biología de millones de cerebros apagándose. Se crea un campo compartido. Un surco profundo en la experiencia humana, ¿sí? A ver, detengámonos aquí un momento para digerir esto. ¿Me estás diciendo que la humanidad entera, con su miedo acumulado por siglos, de alguna manera inventó a la muerte? Físicamente sí. Que es como un avatar creado por nuestra propia gravedad. Es un colapso simultáneo. La entidad de la muerte no vive en una cueva esperando a que la llamen. Nace, se ensambla y existe únicamente en el instante exacto del deceso. ¡Wow! Tienes 3 ingredientes chocando. El cerebro físico colapsando que genera la luz o el túnel, la mente buscando un símbolo y la presión aplastante de la cultura empujando imágenes de esqueletos. Es una persona compuesta. Se reconstituye en la frontera usando los escombros de la mente que muere. Exacto. Y esa es la elegancia de este modelo. No exige creer en un dios mágico, pero tampoco reduce la experiencia a una alucinación privada sin importancia. Fascinante. Básicamente, el monstruo bajo la cama existe porque todos nos pusimos de acuerdo para imaginarlo al mismo tiempo. Así de crudo. Ahora, sin importar cuál de las 3 hipótesis sea cierta, la psicológica, la del camaleón o el enjambre emergente, el dossier llega a una conclusión ineludible. Que el resultado en la habitación es el mismo. Exacto. Y ahí es donde el texto nos regala algo perturbador, una ficha policial exhaustiva de esta entidad.
Y lo que vuelve loco a este perfil es su extrema consistencia a través de los siglos. En apariencia física, casi siempre adopta una forma humanoide. Respeta la escala humana. Sí, rara vez es un monstruo colosal. Y hay una tendencia innegable hacia la osamenta, huesos puros, o envueltos en una piel translúcida. Y los ojos. Ese detalle a mí me pareció escalofriante, porque los reportes insisten en una ausencia total. No hay globos oculares. Son cuencas vacías, o a veces como brasas consumiéndose. Y tiene lógica. Los ojos comunican empatía, juicio. Al quitarlos, te enfrentas a un vacío absoluto. A un espejo. Totalmente. Luego tenemos la vestimenta, que cambia como si tuviera un guardarropa infinito. Túnicas negras pesadas para luto, ropas blancas de purificación. O ropa de novia en el culto popular. Exacto. Y las herramientas. La guadaña que ya dijimos que es para la cosecha. Flechas en épocas de pestes, porque la enfermedad golpeaba de lejos. Balanzas también para pesar el alma. Ajá. Y cuando llegamos a la sala de urgencias moderna, quitando todo el teatro, queda el ser de luz. Y más allá de cómo se ve, el comportamiento es súper específico. Su llegada nunca es ruidosa, es completamente silenciosa. Y el ambiente físico se altera. La caída de temperatura. Exacto, baja de golpe. Como pura termodinámica, absorbiendo la energía del cuarto. Y el tiempo se altera también. Los ruidos externos se vuelven lentos. Y casi nunca habla articulando palabras. Son comunicaciones telepáticas puras. Ideas aplastantes en la cabeza del moribundo tipo aún no es tu momento. Además, el dossier mapea dónde aparece. Picos durante paros cardíacos o muertes masivas. Pero lo revelador es en qué lugares sociales florece. Siempre en los márgenes. En las grietas, entre la pobreza, migrantes. Cuando el Estado o la ciencia no dan respuestas, la entidad baja a caminar entre la gente. Así es. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque a veces es un verdugo, a veces una madrina protectora. ¿Cuál es su actitud real? El dossier usa dos palabras perfectas. Fría neutralidad. Ese concepto me voló la cabeza. Es como el auditor supremo, el burócrata cósmico. No juzga tus decisiones morales, no le importa si fuiste santo o tirano. Es puramente funcional. Viene a procesar el papeleo del final y cerrar el expediente. Pensar en esa neutralidad da un horror particular, pero libera un poco, ¿no? Definitivamente. Y por eso el dossier advierte a los investigadores: nunca intentes iluminar el rostro completo de la entidad. Hay que permitir que la ambigüedad respire. Sí, la evidencia debe ser ambigua. Un pedazo de túnica, una baja de temperatura. Si la pusiéramos bajo el microscopio, dejaría de ser la muerte. Menudo viaje nos hemos aventado hoy. A ver, recapitulando rápido. Vimos 3 hipótesis: el arquetipo en nuestro cerebro, la entidad externa camaleónica y el sistema emergente cultural. Y claro, el perfil técnico escalofriante. Así es, todo para entender al burócrata silencioso. Y fíjate que la última página del texto nos deja una reflexión que es casi una amenaza. Nos pide detenernos antes de admitir la hipótesis más peligrosa. ¿Cuál es esa? Que la muerte, de tanto ser invocada, ahora tiene la densidad suficiente como para voltear y devolvernos la mirada cuando la llamamos. ¡Órale! Y justamente con esa idea quiero dejar un pensamiento para quienes nos escuchan. Si esta entidad se construye usando nuestros recursos culturales y expectativas, ¿qué va a pasar en las próximas décadas? Si la humanidad olvida los cráneos y las guadañas, ¿qué forma incomprensible y totalmente inédita adoptará la muerte en el futuro?